investigando la escatología desde hace 43 años y sabiendo que en Apocalipsis habla de los dos testigos que vendrán, que muchos escatólogos interpretan mal y piensan que serán Elías y Moisés, porque en la transfiguración de Jesús se abrió el cielo y apareció el Padre con Elías y Moisés a sus costados. Pero Moisés murió y fue enterrado en el monte Nebo por el mismo Dios, en un lugar desconocido para que no encontraran su tumba y no acabaran haciéndole un memorial de adoración, porque claro, sabéis que los judíos decían hijos de Abraham somos y de Moisés, y entonces no puede ser Moisés, no se puede morir dos veces, porque los dos testigos, según Apocalipsis, vienen desde el momento en que Israel hace pacto con el anticristo, reconociéndole como Mesías, igual que hizo con Bar Kokhba, un falso Mesías, y que les costó una matanza increíble al pueblo de Israel. Pues harán con el anticristo un judío sirio, vean Nimrod, y se llama el pacto con la muerte, lo dice la Biblia, no cabe duda. ¿Por qué pactar con el anticristo? Imagínate tú. Cuando el anticristo es asesinado para rememorar a Cristo resucitado, Dios le permite que resucite. El falso profeta lo resucita al tercer día, después de ser asesinado, pues con una puñalada en la frente. ¿Alguien sabe quién fue asesinado así? ¿Quién fue asesinado así por una mujer? ¿Qué enemigo de Israel? Sísara. Jael lo mató, la valiente Jael. Él pidió agua, venía sediento a la casa de Jael y ella, en lugar de darle agua, le dio leche para que se pudiera adormecer. Y se quedó dormido y ella con un punzón y con un mazo se lo clavó en la frente y lo dejó frito. Entonces, para mí, es una imagen de cómo muere el anticristo también, porque ese era un anticristo. Ha habido muchos anticristos, lo que pasa es que hay 7 cabezas de dragón, los 7 anticristos principales de la historia. Están ahí bien enseñados bíblicamente en el libro de Nimrod, que os aconsejo que el que no lo tenga, que lo busque. Entonces, era uno de los muchos anticristos, importante, asesino de judíos, sirio también, y por eso, o asirio, que es lo mismo, porque hablar de sirio o asiria era el imperio de Asiria, que medo-persa, gobernado por Darío, que sucedió a Nabucodonosor, ¿no? Y que se expandió y gobernó el mundo después de Nabucodonosor, pero ya era un pueblo anterior. Entonces, yo pienso que le va a matar una mujer al anticristo. Y incluso puedo pensar que hasta su propia madre le va a matar, porque es un homosexual, no gustará del amor de la mujer, y es lo típico. Estamos viendo un montón de homosexuales gobernando el mundo, presidentes de países que son homosexuales. Pero no os podéis imaginar, ¿no? Si investigáis las vidas de algunos presidentes, como el de Canadá, es algo tan descarado, ¿no? Pero entonces, igual que esa escena nos deja un recordatorio con nombre y detalle, es significativo. Lo tengo
un dogma profético. La profecía para mí es dogmática, es decir, cuando Dios habla se acabó. Eso no hay quien lo impida, ¿no? Pero no tengo un dogma para eso, pero pienso que el anticristo en un momento dado, después de 3 años, lo mata una mujer o muere de una herida en la cabeza, dice, y, y el falso profeta lo resucita y su alma baja al Seol, como todos los que mueren sin Cristo, al Hades, pero después, al tercer día, no sube su alma, sube el alma de Nimrod, que es un misterio impresionante. En Apocalipsis dice, ¿no?, que aquel que no es, que ya fue y que será, sube del abismo. A ver, en el tiempo de la revelación de ese texto, pues había un emperador romano que era un anticristo, pero que no es el anticristo del fin, no es el que vuelve a ser, sino alguien que ya fue y será. Para mí, como todo empieza y termina de la misma manera, y Nimrod fue el primer anticristo, y fue el que desafió a Dios y se proclamó Dios, y su mujer también se proclamó diosa, y fueron los padres de toda Babilonia y de todas las abominaciones religiosas y perversiones de la historia, con la construcción de la Torre de Babel. Para mí que ese es el que sube del abismo. Y bueno, pues no puede ser, por tanto, Moisés el que viene como testigo para castigar fuertemente a Israel por haber hecho el pacto con la muerte y para darles la oportunidad de aceptar a Jesús, lo cual producirá un avivamiento en Israel y también un odio terrible a los dos testigos que ponen en pánico a Israel. Pero ciñéndonos a Elías, este es su monte, pues Elías volverá a repetir lo mismo que hizo, las mismas maravillas, y cómo empezó aquí a manifestar sus milagros, sus dones divinos. Cuando comenzó a reinar Acab, el perverso Acab, y con la mujer Jezabel, que es una heredera de Semiramis, de la mujer de Nimrod, con el mismo espíritu, sumo sacerdotisa de Baal. Era la jefa de todos los sacrificios a Baal, el dios de los dioses, que, bueno, pues que habían establecido aquí en el Monte Carmelo, como bien ha dicho David. Aquí se adoraban a los Baales, y esta sumo sacerdotisa había matado a todos los profetas de Israel que no renegaron y que no se dejaron sobornar y dominar por el espíritu babilónico idólatra. Muchos, por salvar la vida, renegaron, como pasa con muchos, y pasará con el anticristo, que muchos renegarán y pues se retractarán del pacto, como lo dice también el profeta Daniel. Entonces, pues matado a todos los profetas pensando que no quedaba ya ninguno que no fuera dominado por ella, pero quedaba Elías. Y Elías entonces vino a Acab y le dio la palabra profética: no habrá lluvia sino con mi palabra, no lloverá. Y después Dios le dice, bueno, da esa palabra y luego huye, porque claro, van a intentar martirizarte para que hagas llover. Y bueno, pues huyó al arroyo de Kerit, estuvo alimentado por los cuervos, que le traían pan y carne a la mañana y a la tarde, etc. Y durante 3 años y medio no llovió. Y el pánico surgió en Israel, de tal manera que las bestias se morían y bueno, pues no había comida,
y llegaron incluso algunas madres a devorar a sus hijos. Era una situación que la Biblia la muestra con una tragedia terrorífica, ¿no? Y Acab había buscado a Elías por todas partes, culpándole de esa situación. Y bueno, pues por fin Dios le dice que se presente delante de Acab. Y llega delante del rey, justo cuando ya Dios dice hasta aquí han llegado los malignos, porque habían matado a Nabot, al fiel Nabot. Acab se encaprichó de la viña de Nabot, y él tenía muchas viñas, pero esa viña estaba cerca de sus territorios, y entonces era una viña especial. Como el Satanás quiere quitarte la viña, quiere quitarte el ministerio, quiere robarte la familia. Y se encaprichó y perdió el apetito. Él era un cobarde, no era violento en el sentido de que para eso estaba su mujer. Y entonces, cuando su mujer le ve triste, ¿qué pasa? Pues que Acab no me quiere vender su viña y le ha ofrecido el doble y no quiere, y no quiere. Y tú eres rey y no tomas la viña, puedes tomar todo lo que quieras, como están haciendo algunos dirigentes en nuestro país y en otros, ¿verdad? Y entonces ella dice, déjamelo a mí. Le pidió el sello real y mandó decreto de que se buscaran falsos testigos contra Nabot y para juzgarle, y proclamó ayuno. Esto es un poco interesante. ¿Sabes que los satanistas ayunan? Es increíble. Entonces, porque Satanás imita todo lo que ha visto de Dios y sabe que el ayuno tiene poder espiritual, porque te consagras a lo que hagas espiritualmente, sea de Dios o sea del diablo. Y entonces juzgaron a Nabot y lo mataron, y ella entonces tomó la viña de Nabot y se la entregó a su marido el rey. Mira, toma tu viña. Y claro, al ver eso, Dios envía a Elías ya. ¿Para qué? Pues como la sequía ya era tan terrible, estaban desesperados, y le dice Elías, voy a orar y va a llover, pero antes reúneme a todo el pueblo. A todo el pueblo. Y cerca de aquí, claro, la bajada hacia el valle de Gisón. Entonces, y a todos los profetas. Y les convocó y les dijo, ¿hasta cuándo estaréis claudicando entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, servidle. Si Yahweh es Dios, servidle. Pero no estéis, porque algunos andaban participando de los cultos de idolatría, y por eso les denuncia a Dios una y otra vez a los israelitas que se contaminaron con las idolatrías, las brujerías, y también pues sin dejar las costumbres ortodoxas de tantos siglos que son casi ya genéticas, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Escoged. Y dijo, traigan a los falsos profetas, y les desafió. Vamos a ver quién es Dios. Y les dijo, tomad 2 becerros y traedlos. Y vosotros escoged uno y descuartizadlo, poned leña sin que haya agua, fuego debajo, sin que haya fuego debajo. Porque ya sabéis que a lo largo de la historia en las brujerías, sobre todo en el vudú de Haití, hay muchos que son estafadores y hacen subir fuego, pero es un fuego que está escondido y que en realidad tiene una caldera abajo. O sea que, y eso no es nuevo. Siempre los brujos han querido
a aparentar hacedores de maravillas, y aunque los endemoniados hacen cosas sobrenaturales porque tienen dones que Dios les concedió, y sabemos que los dones son irrevocables. Satanás no ha perdido sus dones. Por eso, al final, va a usar al falso profeta y al anticristo para hacer cosas milagrosas, a tal punto que muchos hiperpentecostales que se mueven por los fenómenos sobrenaturales van a creer en el anticristo, ¿no? Porque su fe no está fundada en la comunión íntima con Cristo, ¿no? Y entonces, sobre todo cuando al resucitar el anticristo, todo el mundo va a decir, este es Cristo, este es el Mesías, porque lo han visto muerto y ha resucitado al tercer día. En ese momento Satanás mismo entra en el anticristo resucitado y lo usa con poderes inimaginables, y toda la humanidad, salvo los escogidos, salvo los que no se han dejado poner la señal de la bestia, pues adoran al anticristo. Y ahí es cuando rompe el pacto con Israel y se presenta en el templo restaurado, y allí exige adoración. A los 3 años y medio del pacto. Todo eso está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos que ellos, los falsos profetas, ponen su becerro, ponen su leña, y entonces invocad a vuestro Dios. A ver, invocaron a Baal desde la mañana a mediodía. Pues imaginaos 6 horas invocando a Baal, y después otras 3 horas más. Ya al mediodía Elías se ríe de ellos. ¿Qué pasa? Que no os oye, estará durmiendo, y se rió de ellos, ¿no? Y ellos empezaron a sajar y a chorrear sangre al máximo de esfuerzo, y no bajó fuego del cielo. Entonces después Elías preparó su altar con 12 piedras, símbolo de las 12 tribus de Israel. Igual que pasó para atravesar el Jordán, pusieron 12 piedras en el río. Siempre las 12 piedras que simbolizan pues a las 12 tribus y a los 12 apóstoles, el fundamento del pueblo de Dios, ¿no? Y después dijo, hagan una zanja alrededor del altar de las 12 piedras. ¿Para qué? Para dejar bien claro que no hay influencia alrededor, sino que es solo del cielo, ni de alrededor ni de abajo. Pongan la leña, pusieron la leña, pusieron el holocausto, la leña, el holocausto encima, y después dijo, arrojen 4 cántaros de agua alrededor, en la zanja, encima del holocausto y encima de la leña y alrededor. 3 veces, 4 cántaros, por 3, 12 cántaros. Bueno, esa es otra historia que podríamos hablar de numerología sin acabar en la abominación del G12, ese movimiento evangélico que utiliza el 12 para justificar su estructura piramidal, y su amor al dinero con teología de prosperidad y una vergüenza escandalosa de sus dirigentes, ¿no? Y una hiperfe, bueno, inflándose. ¿Para qué vamos a hablar de esas cosas? Lo cierto es que una vez que hacen todo eso, Elías ora, Señor, tú me has dicho que haga todo esto. Yo he obedecido. Ahora, si yo soy tu siervo, haz bajar fuego del cielo. Y bajó fuego del cielo y consumió el holocausto, o sea, la madera, el holocausto, las piedras, el polvo y todo el agua alrededor. Entonces todo el pueblo gritó, Yahweh es Dios, Yahweh es Dios. Un milagro convierte más que muchas predicaciones. Busca el milagro, porque tú y yo somos un milagro. Pero somos un milagro, no, varios milagros al día. Varios milagros al día, y ahora estoy viviendo uno. Que me encuentro como en el cielo.
¿eh? En el sentido físico y todo, ¿no? Entonces, una vez que sucedió eso, Elías dijo al pueblo: agarren a los 450 falsos profetas y tráiganlos. Y él fue personalmente y los degolló en, en una especie de barranco con el río llamado de Gisón. Inmediatamente sube después ahí, arriba, que no había ese edificio, aquí, al Monte Carmelo, Elías. Y le dice primero a Acab: anda, ve, come y prepárate porque va a llover como no te imaginas. Entonces sube acá, se pone de rodillas a orar y no mira al cielo. Le dice a su a su sierva, a su conserva, a su escudero: ve y mira hacia el mar, en el cielo, a ver si ves algo. Y 7 veces ve. La primera vez va y vuelve, nada, no veo nada, todo, y no se ve nada. Así 7 veces, a la 7ª vez viene y Elías orando. Viene y dice: veo una pequeña nube como una mano. La mano de Dios, amigo mío, se manifiesta de pequeñas y grandes maneras. Entonces Elías se dio cuenta de la señal. Es la señal. ¡Corre! Vámonos, que va a haber una tormenta tremenda, una lluvia tremenda, ¿no? Y así sucedió. Quitados los reinos diabólicos, viene el reino de Dios. Si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, dijo Jesús, es que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esa es una tarea importante y es triste que en las congregaciones no vemos casi manifestaciones de demonios y entran y salen tranquilamente. Y alguna pirula hacen ahí dentro, en la iglesia. A alguien le contaminan entre las murmuradoras o los que sean, ¿no? Y tenemos que estar en un discernimiento bien claro. Cada situación, ¿por dónde viene el enemigo? ¿Cuáles son sus maquinaciones? Como decía Pablo, no ignoramos ninguna de sus maquinaciones. El Señor nos da discernimiento. Entonces, cuando se entera Jezabel de lo que había pasado, dijo: manda que lo busquen a Elías, díceme, y juró que mañana estaría la cabeza de Elías cortada. Claro, ¿qué hace Elías? No está preparado para enfrentarse con una Jezabel. Algunos se casan y no están enfrentados para enfrentarse con la Jezabel que hay en cada mujer descendiente de Eva. Lo que pasa es que en algunas mujeres esa Jezabel es chiquitita, quizá el ambiente, la familia, la congregación no la ha permitido desarrollarse mucho porque tampoco ha tenido ese campo para ser muy independiente. Pero así como el hombre tiene el espíritu de Adán, de ser un cobarde, un comodón, un descuidado y un egoísta, que le pasa las cargas a la mujer y que, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Ya sabes, antes uno de los peores insultos: este es un Adán. Era uno de los peores insultos: este es un Adán, pobre desgraciado. Pues la mujer tiene su ascendencia, ¿no? Y algunos se casan y no saben que se van a encontrar con que el espíritu de Jezabel está en su mujer y por tanto no van a poder dominarla, salvo que Dios les dé una autoridad suprema. Es tan poderosa esa diosa falsa que ahora se ha constituido en uno de los dioses más importantes del Olimpo. Y la manifestación del espíritu de Jezabel babilónico, pues ya sabéis lo que está logrando, que en las congregaciones haya pastoras y no haya pastores. Son muchas más las pastoras que se van
constituyendo, cuando la Biblia no habla nada de mujeres pastoras, pero ya incluso a mujeres apóstoles, mujeres profetas, y bueno, ¿para qué te voy a contar? Y ya sabes el dicho en el País Vasco, en mi casa mando yo, dice el vasco, mientras no está mi mujer. El problema está en que el hombre tiene una debilidad. Adán pecó no por querer ser como Dios, pero sí él era como un Tarzán en la selva. Estaba feliz, sobre todo cuando Dios le da la compañera. Pecó por no perder a Eva. Escogió a Eva en lugar de Dios. Yo he conocido a miles de hombres de Dios que perdieron su ministerio por escoger a su mujer antes que a Dios. Y por eso yo no me puedo cansar de repetir, el que ama más padre, madre, esposa, hijos que a mí, no es digno de mí, no es digno de mí. Por tanto, y entonces Elías huyó de una mujer, mató 450 hombres y huyó de una mujer, porque no era él la persona que Dios había ungido para enfrentarse con Jezabel, era un general, nada menos que un general que fue el que consiguió que se cumpliera la profecía de que esa mujer acabarían lamiendo su sangre los perros y comiendo sus carnes. Entonces, y huyó, y sabemos que se metió en una cueva. Y quería morirse. Le entró tal depresión, no me extraña, si matas a 450 personas con tu... Yo recuerdo que cuando fui la primera vez a los campos de refugiados y me puse a dar de comer, madre mía, empecé a dar de comer a la gente, miles y miles al día, pues oye, a la hora ya no podía con la cuchara, o a las 2 horas, no sé cuánto tiempo estuve. Imagínate acuchillando gente. Y la depresión viene precisamente cuando uno no tiene fuerzas físicas, cuando le han dado disgustos y cuando pues se ha enfrentado en una guerra terrible. O sea, viene el bajón, como a mí me viene después de un congreso o después de un viaje con ustedes a Israel. Ya no le va a venir. ¿Eh? Ya no le va a venir. Bueno, espero que no, pero es cíclico, ¿no? El caso es que sabemos cómo en una cueva, pues Dios va a buscarle. Y se queda dormido debajo de un enebro y el ángel de Yahvé, que es Jesús, pues viene y le deja una torta y agua. Y se despierta, come la torta y el agua y se vuelve a dormir. Y entonces vuelve el ángel de Yahvé y lo despierta. Y lo dice, ¿qué haces aquí? Y él dice, pues es que soy el único que he quedado de los profetas de Israel. Me he quedado solo, ya no, ¿qué voy a hacer ya? Yo solo. Y te has equivocado, amigo mío. Tú no sabes que hay 7000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Así que anda, ve que mucho camino te queda, porque aún tienes que cumplir dos misiones contradictorias. Una de ellas, ungir a otro anticristo que sustituyera a Sísara, porque como el pueblo de Israel es reticente a repetir y repetir, a olvidarse de Dios y agarrarse al amor, al dinero y al orgullo, pues entonces Dios vuelve a castigarlos hasta que claman a Él y les libra. Y entonces pues fue a ungir a un nuevo tirano, ahora mismo su nombre, bueno, y también a su sustituto, a Eliseo. Esa era la misión que tenía por delante. Y entonces obedece y camina. Y sabemos que, bueno, tiene encuentros especiales. Y él va a llegar a
donde una viuda que estaba muriéndose de hambre y le quedaba nada para hacer una torta de pan. Él la pide agua, le da agua y le pide, y hazme a mí una torta. Ya dice, no, estaba haciéndome la última, pero bueno, se la dio a él. Entonces fue cuando multiplica la harina y el aceite. Y bueno, después tiene que resucitar al hijo de esa mujer, que muere, etcétera. Y después pues, busca a Eliseo, después de haber cumplido con la terrible misión de ungir a un anticristo. Es impresionante. Y cuando le mira, Elías empieza a llorar. ¿Qué pasa? ¿Qué ves en mí para llorar así de esa manera? Te he visto abrir los vientres de las mujeres de Israel y matar a sus bebés. Esto es terrible. Yo, esos pasajes me conmueven muchísimo, claro. Porque ese es el espíritu del anticristo que está en Israel, está en España, está por el mundo ya. Yo creo que la cuna del anticristo se está formando a gran velocidad. Y menos mal que después pues vino un Eliseo. Y menos mal que Elías y Enoc, que son los dos testigos que volverán, pues tendrán la misión de quebrantar. Y Elías va a destruir el templo de Bahá'í, que está ahí en Haifa, el puerto de Haifa, el puerto más importante de Israel, la ciudad industrial y con una economía impresionante, y que ahí han construido, en esa parte del Carmelo, han construido los Bahá'í otro templo al estilo antiguo, y que además han conseguido que sea como una especie de monumento fundamental en Israel para los visitantes, porque tiene unos jardines increíbles, costó millones y millones de dólares, y Elías lo va a destruir otra vez, todo, y va a derribar los ídolos, y va a conseguir, claro, que todos los idólatras y perversos le odien, y en todo el mundo le odien, porque eso se verá por televisión. Y a Enoch también. Las acciones sobrenaturales de Enoch son un misterio, que de Enoch se habla poco, pero para mí que Elías hará bajar fuego del cielo otra vez, habrá sequía, otra vez. Estamos en otra sequía ahora en Israel. Sería bueno que esta noche oráramos para que llueva, si Dios quiere hacerlo. Lo hará y nos responderá, pero está claro que el pueblo de Israel se felicita cuando el anticristo consigue matar a los dos testigos en Jerusalén. Y lo triste es que el mensaje que nos da Apocalipsis de dónde los mata, dice en la ciudad donde Jesús fue sacrificado, que es Sodoma. Esa ciudad de Jerusalén se convertirá en centro del anticristo. Pasará ahí, porque se proclamará como la ciudad del monoteísmo, en ese ecumenismo mundial en el que la gran ramera ya está formada, ya han pactado los principales ministerios protestantes. Aquí vamos a hablar del de Inglaterra, a muerte ha pactado, la Iglesia Católica, los musulmanes dirigentes y los judíos rabinos dirigentes. Las 4 religiones monoteístas con sede en Jerusalén para dejar Roma y venir a Jerusalén, al templo reconstruido. Y entonces pues esto se convierte, imagínense, millones de árabes viniendo a su segunda ciudad, a pesar de que Mahoma nunca estuvo en Jerusalén. Es mentira que subió al cielo en un caballo blanco desde Jerusalén. Su tumba está en Medina. Y bueno, pues los católicos, los protestantes, esto será el mayor negocio de la historia. Y si encima aparece el arca del testimonio, después del arca perdida de Spielberg, imagínense lo que se ha quedado ahí de, pues, de espectáculo, ¿no?
La menorá de oro maciza ya está, ya sabemos que está en Roma, se la llevó Tito, y la Iglesia Católica está negociando cambiarla por propiedades en Jerusalén o en Israel. Y entonces se reconstruirá el templo. Claro, en ese pacto del anticristo, pues dejará todo el mundo, no tocará a Israel, porque el pánico con el anticristo hará que ni Gaza, ni Irán, ni nadie, todos sometidos por el miedo. Y reconstruirán el templo en 6 meses, lo tienen todo preparado. Y se convertirá Jerusalén en el centro del mundo. Las 4 religiones principales monoteístas, aquí, con su capital. Eso ya se programó en el año 2000, cuando en el cielo hubo una menorá, 7 astros, parece que fue, no sé si el 5 de mayo, ya no me acuerdo bien las fechas. Entonces apareció la menorá, 7 astros en línea, pero era la luna la que estaba en el medio, no el sol. Si en la menorá celestial hubiera aparecido el sol en el medio, que simboliza a Cristo, habría sido señal de avivamiento espiritual positivo. Pero estaba la luna, que es la que sustituye al sol, es la que recibe la luz del sol y la pasa. Esas son las religiones intermediarias entre Dios y los hombres. ¿Sabes tú? Que la luna es el símbolo de las religiones. Y de hecho la religión más terrible tiene la luna creciente como símbolo. Lean mi libro Luna Creciente y podrán espeluznarse de lo que significa el crecimiento del Islam y el dominio mundial del Islam. Porque, y ya termino. David, ¿cómo vamos? No. Sí. Vale, entonces ya termino. Ahora veremos algo en Megiddo muy importante, proféticamente. Pero lo cierto es que escatológicamente, cuando el profeta Daniel habla de quién es el anticristo, de que no tiene deseos de mujer, es un homosexual, de que será pues, el inicuo, el perverso, todo, le pone calificativos que no os imagináis, y dice que no respetará al Dios de sus padres. Si en la Biblia hablara de un Dios falso, no diría al Dios de sus padres o al Dios, sino a un Dios falso, a uno de los dioses. Pero se refiere claramente al Dios de Israel. Así que será un judío, porque los judíos no pactan con alguien que no es judío, y por eso pactarán con él. Harán el pacto con él, porque es un judío. Un judío, además, que ha conseguido que todo el mundo le reconozca como dirigente. Israel se rinde ante una evidencia así, que ha manifestado pues una inteligencia sobrenatural mucho más que la de Elon Musk, que por lo visto solo hay dos hombres más en el mundo de su nivel de inteligencia. Y entonces también porque hará milagros y prodigios. ¿Y por qué? Quiere la protección para reconstruir su templo. Y entonces en ese pacto pues les promete, ya sabéis, paz, protección, prosperidad, las 3 P's. Y los judíos firman. Entonces no hará caso al Dios de sus padres, y termino con esto. El único sitio donde aparece el nombre de Alá, en arameo, ahí, en el libro de Daniel, yo no sé arameo, pero pude investigar que ese texto se escribió en arameo, y pude investigar que dice, no hará caso de ningún Dios, ni del Dios de sus padres, ni de ningún otro Dios, sino del Dios de la guerra, Alá Maudín. Y créanme, el anticristo
establecerá el Islam como gobierno en todo el mundo. ¿Eh? El gran Mahdi hablaba Aminadab, que ya está en la tierra. ¿Qué? Así, los tres ungidos. A Yehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, y de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y le dijo, Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael. Ay, amigo, Hazael es uno de los nombres del demonio al que se suelta el macho cabrío al desierto para entregarlo a Hazael, que es parecido. A Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat. Así que, bueno, el rey de Siria, el presidente de Siria ha sido destituido y ha huido como un cobarde. Pero ¿quién se hace cargo de Siria? Ay, amigo, tengamos revelación escatológica. Lo cierto es que ¿cómo van a aceptar los musulmanes, que son la religión más importante del mundo, 1.700 millones de personas? La Iglesia Católica, que se decía que 1.000 millones, ya no tiene 1.000 millones, quizá le queden 700 o 600. La Iglesia Evangélica, que es una división increíble, una carnicería, pues sí que puede tener alrededor de los 800 o 900 millones, o 1.000. Pero el Islam no va a aceptar pactar bajo las faldas católicas del Papa. Bueno, pues en ese año 2000 que se me ha ido el tema, con la menorá, estaba el Papa Juan Pablo II en Jerusalén con Arafat. Y estaban firmando un acuerdo para presentarlo en la ONU con la declaración de Jerusalén como capital monoteísta del mundo, el Papa haciéndose cargo de la Iglesia ecuménica, de las 4 religiones monoteístas, y Arafat, el gobernante. Eso es lo que acordaron en Jerusalén. Eso lo podría leer, porque salió. Lo presentaron en la ONU pensando que iba a ganar el Papa. El mayor ecuménico de la historia de la religión católica es Juan Pablo II. Este está queriendo tener un ecumenismo rastrojero, es decir, dejar que entren los brujos, la Pachamama, que entren no las 4 religiones, sino que entre, venga, barra libre, ¿no? Pero el mayor ecuménico fue Juan Pablo II, que fue el que primero se atrevió a visitar a la reina de Inglaterra, y que la reina de Inglaterra fue a verle a él, y eso ya pactaron prácticamente la Iglesia anglicana con la Iglesia católica para juntarse en esa gran ramera religiosa. Claro, cuando presentaron en la ONU, Estados Unidos lo vetó, Inglaterra también lo vetó. Y por eso no se concluyó, pero el proyecto sigue ahí. Y Jerusalén será Sodoma, porque ahí lo dice, léelo en Apocalipsis. Amén. Estudiemos la escatología, hermanos, investiguemos y aprendamos las cosas que están escritas y que están sucediendo delante de nuestras narices. Cualquier pregunta, pues apúntenla, y si puedo ayudarles, lo haré. Que Dios les bendiga.